Buenas tardes, mi nombre es Naydelin Yamilet Ramos Cornejo. Actualmente estoy cursando el segundo ciclo de la carrera de arquitectura y el día de hoy le voy a presentar mi examen parcial 2 del curso de Abstracción en Arquitectura Universal. Primer tema, ingeniería romana. La arquitectura romana es muy distinta porque su ingeniería ya que tiene un gran desarrollo y perfección en Roma, como lo demuestran las construcciones de abastecimiento de agua, poblaciones con toda la infraestructura de canales y acueductos que conlleva el saneamiento de las ciudades. Los ingenieros romanos tuvieron más que ver con sus antiguos colegas de Egipto y Mesopotamia que con sus perseguidores griegos. Los romanos fueron capaces de poner en práctica muchas de las ideas arquitectónicas que les habían precedido y se convirtieron con toda probabilidad en los mejores ingenieros de la antigüedad. Quizás no fueron los originales, pero aplicaron su técnica ampliamente a lo largo de todo un imperio. El hormigón. Este material les permitía levantar estructuras laminares monolíticas de gran luz para cúpulas y bóvedas. El hormigón romano se hacía a base de cal mezclada con arena volcánica llamada polzona. Los puentes romanos que se mantenían en pie suelen sustentarse uno o más arcos de piedra, como el puente de Martorell cerca de Barcelona en España y el puente de Augusto de Rimini, Italia. Los órdenes. Aunque en torno al siglo XXI es en desuso, estos órdenes han servido de inspiración para construir edificaciones de forma armónica de todas sus proporciones. No obstante, no solo fueron usadas durante la antigua Grecia y Roma, sino que en el Renacimiento también fueron utilizados. Los griegos proporcionaron los órdenes dórico, jónico y corintio, mientras que los romanos el estilo toscano y compuesto. Cada uno de estos elementos es único a su manera. El orden toscano fue inventado en Toscana, en donde deriva su nombre. Su columna tiene 7 metros de altura y su capitel basa enterramiento a pocas molduras. El orden dórico es simple, natural y es el más antiguo. Su columna tiene 8 diámetros de altura y rara vez tiene adornos en la base. El capitel es excepto las molduras. El orden jónico tiene una especie de proporción media entre las órdenes más sólidas y delicadas. El orden corintio, su columna tiene 10 diámetros de altura y su capitel está adornada con 2 hileras de hojas y 8 volutas o rollos similares a los cuernos de un carnero. El orden compuesto se compone por los 3 órdenes. Su capitel tiene 2 filas de hojas del corintio y las volutas del jónico. Aunque actualmente ya no se usan, la importancia de los órdenes radica en su idea de ser creados, como un ejemplo unitario que resume proporción y escala. El tema 3, el Renacimiento. Es un estilo de arquitectura el cual expresa el renacimiento de la cultura clásica. Esta se originó en Florencia a principios del siglo XV y se extendió por toda Europa, sustituyendo el estilo gótico medieval. El Renacimiento hace referencia a una época histórica, artística e intelectual que conlleva por Italia y siguió hasta el periodo gótico y fue reemplazada por el barroco con el objetivo de revivir el arte y las ideas antiguas. Sus características fue que tuvo rasgos distintivos de escritura clásica romana. Sin embargo, con el tiempo las formas y propósitos de los edificios han cambiado, el cual es la estructura de las ciudades, lo que se refleja en la fusión resultante de la forma clásica y la del siglo XVI. Los elementos renacentistas están en el plano, que era un cuadrado y simétrico, las fachadas que eran simétricas en torno a su eje vertical, las cúpulas de costillas, y fueron divididas en dos, el 480 y el 580. El 480 se desarrolló en el siglo XVI en Florencia, se dedicaron a la creación de un espacio racional cuyos elementos que utilizaban eran el arco de medio punto, columnas, frontones, cornisas y las cúpulas. El 580 se desarrolló en el siglo XVI en Roma, junto a la arquitectura religiosa, se va a desarrollar la arquitectura urbanística y la arquitectura civil. La innovación de Brunelleschi es la idea renacentista de belleza, perfección. El arquitecto vuelve a utilizar de forma sistemática el sostenido por orden clásico, arco de medio punto y columnas. El cuarto tema, el gótico. Nació durante la denominada Baja Edad Media, en un momento de cambios económicos, sociales y políticos desde los fines XII al siglo XVI. La tipología de arquitectura gótica habían 3 tipos: arquitectura religiosa, civil y militar. Su característica principal era que por su desarrollo se desarrolló con más frecuencia en construcciones religiosas y civiles. En catedrales se encuentra su uso de ventanas de vidrio de colores y utilizaban mucho la luz, ya que significaba que se iba a representar y entender la escritura de Dios mediante escenas frías en las ventanas. Los elementos fueron las plantas de tradición románica, la planta de salón, las fachadas, el alzado, y sus elementos constructivos fueron los arcos apuntados, la bóveda de crucería, las contrafuertes, las columnas, las cúpulas, ventanas vidrieras y los rosetones. El quinto tema,
El palladianismo es un estilo europeo de arquitectura derivado de los diseños del arquitecto veneciano Andrea Palladio en 1508 a 1580. El término palladiano se refiere normalmente a los edificios diseñados por Palladio. La arquitectura palladiana se adhirió a los principios romanos clásicos que Palladio redescubrió y aplicó y explicó en sus obras. Esta arquitectura ha sido valorada durante los siglos como la quintesencia de la calma y la armonía del Alto Renacimiento. Su proyecto destacado fue la Anticia de Roma en 1554, obra que recoge la imagen romana de Roma antigua. La obra de Andrea Palladio se encuentra en su totalidad en la región de Véteno. Destacan las villas palladianas de Vicenza y la iglesia del Santísimo Redentor en Venecia. Su influencia de Palladio ha sido enorme en la arquitectura occidental, esencialmente en la tradición anglosajona, que ha tenido como consecuencia que tanto la arquitectura colonial norteamericana como la arquitectura colonial inglesa en territorios tan extensos como la India, China, Australia, puedan verse diseños derivados al Palladio. El sexto tema, el barroco. Se consolidó en el siglo XVII en Italia y Francia y luego se expandió hacia el resto de la Europa. La arquitectura barroca floreció entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVIII. Su característica es que mantuvo la simetría de la arquitectura renacentista, las columnas torcidas, muchas veces solo decorativas y no de soportes. Abundan las líneas curvas más que las rectas. Utilizaron torres y cúpulas, abundancia de ventanas, edificios estructurales en amplias naves, ilusiones ópticas, integración de arquitectura y la pintura interior decorada con magníficos frescos en los cielos rasos y muros. Sus periodos fue el primitivo, el maduro y el tardío. Las principales edificaciones en Italia fue la Basílica de San Pedro en Roma, en Francia el Palacio de Versalles, en Austria el Palacio de Schönbrunn en Viena, en Hungría la iglesia jesuita de Nagelsonbad, en Rusia la Catedral Smolny en Petersburgo, Alemania el Palacio de Sanssouci, y el séptimo tema, el Gran Tour. Consistía en viajar los jóvenes de la nobleza y de las familias pudientes del norte de Europa y posteriormente en Norteamérica. Emprendían rumbo a Francia, Italia, Grecia y Alemania y demás durante varios meses o años. Era muy recomendable el viaje para los arquitectos, porque la experiencia del edificio se trasladaba con una dificultad mediante fotografías o dibujos. Solo la visita permitía entender plenamente una obra y no digamos ya una ciudad o un paisaje. Los viajes de los arquitectos de Soane o Le Corbusier o Kahn constituyen un género artístico y literario, pero también un acervo interpretativo y nutritivo. Octavo tema, buen gusto. Parece que la noción de buen gusto que aparece ya en las tablas poéticas de Pascal en 1617 como facultad de aceptar lo bello y rechazar lo feo, y de separar lo verosímil y de lo inverosímil, fue ampliamente difundida en España durante el siglo XVIII, potenciada por influencia del moratorio. En todas las lenguas de la cultura europea, la reflexión en torno al concepto del gusto ha constituido una constante a lo largo de los siglos. El término buen gusto se convierte en el nuevo eje de la reflexión poética, ya que vincula la belleza poética con la belleza sensible, la sensibilidad de lo moral y la forma del arte con las sociedades altas. El gusto se define también como la facultad de sentir o apreciar lo bello o lo feo. Por otro lado, el buen gusto es arte, está en el juicio medio como la virtud entre las necesidades del gusto y la de los elegidos. El genius loci, aproximadamente a una fenomenología de la arquitectura, es una mitología romana que decían que él era un espíritu protector de un lugar. En la actualidad, este término se refiere generalmente a los aspectos característicos de un lugar y no necesariamente a un espíritu guardián. En la teoría de la arquitectura moderna, el genius loci tiene profundas implicaciones en el proyecto de espacios públicos y está vinculada a la rama de la filosofía de la fenomenología. En el uso contemporáneo del genius loci generalmente se refiere a los ambientes característicos de un lugar o un espíritu del lugar. El rococó surgió en París como reacción en contra de la grandeza, la simetría y las estrictas regulaciones del barroco entre los siglos XVII y siglos XVIII. Sus características fueron la atención a la comunidad y el disfrute de quienes habitaban los espacios, el uso de formas onduladas y curvas de la ornamentación, la búsqueda por crear ambientes alegres y luminosos con especial atención, la libertad ornamental, adquirieron mucha importancia las naves decorativas y un amplio desarrollo de construcción de edificios. Obras arquitectónicas importantes está el Salón de Monsieur de Prince
en el Palacio de Chantilly, el edificio Amalienburg en el Parque de Nymphenburg de Múnich, Alemania. El final de la arquitectura rococó fue a finales de los años 80 del siglo XVIII. El neoclasicismo. A mediados del siglo XVIII, los casos decorativos del barroco y rococó van siendo superados y comienzan a surgir nuevos principios estéticos de la mano del triunfo de la Ilustración y de la filosofía racionalista. Hay una serie de factores que explican una vuelta radical de los modelos clásicos que supone al neoclasicismo. Sus mayores características fueron que se inspira de la arquitectura grecorromana, el concepto de belleza basado en las purezas de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones sujetas a las leyes. También reacciona en contra de los efectos decorativos del barroco y rococó. Su gusto por la sencillez con el predominio del arquitectónico sobre lo que es decorativo. Se empleó los elementos básicos como las columnas, el orden el dórico y frontones, cúpulas, bóvedas, etc. Los mayores representantes fueron Jacques Germain Surflood, Carl Gotthard Langham, Lord Burlington y Juan de Villanueva. Sus obras arquitectónicas importantes fueron el Panteón de París, la Puerta de Brandenburgo y Chris House. El otro tema es la razón. Si bien de diversos modos la arquitectura siempre se ha visto ligada a la razón, proporciones, matemáticas, armonía, en 1750 y luego de la aparición de los ingenieros modernos como profesión independiente de la arquitectura que pasaban sus diseños en cálculo científico, la arquitectura parece perder un poco el dominio de lo racional. A pesar del aparente dominio del diseño racional en el siglo XVIII por parte de los ingenieros, se sabe que desde Vitruvio la razón aún la técnica nunca se abandona. Y no faltaron los arquitectos y tratadistas que, como los Renaud, definieron a la arquitectura como un arte eminentemente racional, entendiendo que ninguna forma se define sin referirla a los aspectos racionales que motivaron a su origen. Sus elementos decorativos de construcción fueron la pared que ya no es un soporte, utilizaron más ventanas para que haya mejor iluminación, la parte de adentro entre mejor aire. Los elementos decorativos del racionalismo desaparecen en favor de la forma recta y desnuda. Hay una preocupación sobre la proporción, la simplicidad y la simetría. Su mayor representante fue Mies van der Rohe, Le Corbusier, Walter Gropius, Jacques Hockermans. El siguiente tema, Art Nouveau. El encantador estilo, como muchas corrientes internacionales, tiene presencia en casi todos los medios creativos, como arte, muebles, arquitectura y más. Sin embargo, la diferencia de algunos estilos, buscó romper las barreras entre estos medios para crear una obra total en un mismo lenguaje. Un interior era planeado cuidadosamente y la arquitectura debía ser diseñada en conjunto con todas las pinturas, esculturas, muebles, ventanas, textiles y la ornamentación que formarían parte de un espacio. Fue muy popular en 1890 y 1910, siguiendo directamente el movimiento de las artes y oficios y tendencias similares en las artes decorativas. Como muchos movimientos internacionales, el arte y la arquitectura, cada nueva área que asumió la estética le dio un nuevo nombre y le adaptó características alternativas. Sus características principales fue que se caracterizaban por líneas sinuosas, que crean composiciones suaves y orgánicas. Las líneas curvas que se encuentran en el Art Nouveau se traducen en muebles originales, herrería y más. Hubo detalles intrincados y herrería, las curvas orgánicas y formas arqueadas, vitrales y color, la forma femenina. Sus mayores representantes fueron Antoni Gaudí, Héctor Guimard y Paul Saint-Tenor. El último tema, la ciudad jardín. En el siglo XIX fue prolífico en la proporción de los modelos alternativos a la denostada ciudad industrial y poliberal. El último de ellos nació en el cambio de centuria y protagonizaría lo siguiente. Ebenezer Howard presentó su idea de la ciudad jardín en 1898. En ella recogía parte de la tradición residencial inglesa para fomentar sobre la misma un modelo urbano y territorial para un futuro de las ciudades, aunque su objetivo principal era la reforma de la sociedad. Él no era un arquitecto y tuvo varias ayudas de diferentes compañeros como Raymond Unwin y Barry Barker. En la parte central de la casa de la ciudad jardín se encontraban los edificios públicos principales y centros de cultura insertos en las zonas de jardines de 2 hectáreas y comercio almacenes. Todo el concepto de ciudad jardín se basaba en una ciudad central, que será el núcleo de ciudad, consolidada y rodeada de ciudades jardines, relacionadas y comunicadas directamente con
con la fundacional, pero alejadas de ella lo suficiente como para ser independiente residencialmente y liberar de esta manera la acumulación urbana y humana de lo principal. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.